Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio bíblico del día 9 de abril de 2026, intitulado Haciendo toser al sistema. Les voy a contar una historia de una nena que andaba caminando por un sendero, por un bosque, por una picada. De repente encuentra apoyada sobre un árbol una cruz de madera, un poquito más grande que ella misma. Ella se sorprende, se acerca, la toca, la mira, la levanta y siente en su corazón que la va a cargar. No sabe por qué, pero ella carga la cruz y sigue caminando por el sendero y empieza a caminar y venía caminando lo más bien hasta que se cruza con unos chicos que estaban jugando y los chicos le preguntan: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No tiene sentido lo que estás haciendo. Ella por un momento agachó la cabeza, dudó si dejarla, la cruz de madera, no dejarla, pero una voz susurró en sus oídos y en su corazón que siga adelante, que ella solo tenía que caminar. Bueno, siguió caminando y unos momentos después encuentra unas personas que se empiezan a reír de ella y entre ellos hablaban y ella escucha cuando dice: mira esta nena, cómo le gusta cargar con problemas que no son suyos. Ahí vuelve a dudar ella si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, vuelve a dudar. Pero esa voz nuevamente en su corazón que le dice: seguí adelante, yo estoy contigo. Siguió caminando, empezó en una subida, empezó a caminar, ya había piedras. Los pasos no eran como al principio, eran más lentos, era una subida, había piedras. La cruz cuando la iba arrastrando levantaba un polvillo, se hacía más difícil respirar. Hasta que en un momento tropieza y se cae. Se queja por el golpe, pero se levanta, agarra la cruz de vuelta y sigue subiendo. Y cuando sube hasta el final, una colina, se encuentra con un anciano. Y el anciano la mira, ella lo mira a él y él le dice: ¿por qué cargaste la cruz? Ella le responde: la verdad, no sé. Solo sentí que debía tomarla, solo sentí que debía cargarla. Hiciste muy bien, le dice el anciano. Pero en realidad la cruz no es lo importante. Lo importante fue la fe que tuviste para cargarla. Moraleja, Dios siempre está con nosotros para ayudarnos en todas nuestras tribulaciones, con todas nuestras cargas. Siempre va a estar ahí cuando caigamos, cuando las cosas se pongan difíciles, siempre va a estar ahí el Señor. Podríamos agregar, no estaba en la fábula, pero podríamos agregar que ya no fue lo mismo para esta nena, que la podríamos llamar Sofía. No fue lo mismo para Sofía. Ya la cruz no representaba una carga después de haber escuchado eso. Era un símbolo de esperanza. Imagínate que alguien venga y te diga que lo que hiciste lo hiciste porque te sostuvo la fe. Entonces vos empezás a mirar hacia atrás y cuando mirás hacia atrás y ves todo lo que caminaste, con esas palabras que resuenan en tu corazón, que lo hiciste porque te sostuvo la fe, ya no pesa tanto lo que padeciste. No es tan pesado, ya lo empezás a mirar con esperanza. Pude, Dios me sostuvo, Dios estuvo conmigo. Lo mismo que la historia de Sofía es lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros cuando Él cargó el peso de la cruz. Y de eso es lo que quiero hablar, de la cruz, de Jesús, de la bendición. Es lo que Él hizo con nosotros. Él cargó la cruz, la gente, hasta tenemos ahí un versículo que dice, meneaban la cabeza, pero Él lo hizo igual. Él siguió adelante, siempre, siempre hacia adelante. Y dice que fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué pasó con eso? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué una cruz? ¿Por qué murió en una cruz? Tengo acá unos datos que les quiero compartir. La muerte en una cruz era un castigo reservado para delitos considerados graves, especialmente personas de bajo estatus, esclavos, extranjeros, personas rebeldes. Jesús fue crucificado y la cruz era para personas de bajo estatus, para esclavos, para rebeldes, para extranjeros. Los delitos que se cometían, por ejemplo, para que alguien sea digno de muerte en una cruz era levantarse en contra de Roma, hacer una sedición. La insurrección, un esclavo levantarse contra su dueño, por ejemplo. Hay un dato que me llamó mucho la atención que se los quiero compartir, de un personaje que se llamó Espartaco. Espartaco nació en el año 111 a.C., y murió en el 71 a.C. Espartaco se cree que este hombre fue una persona que sirvió como un soldado de Roma, no era romano. Él se cree que sirvió como soldado en Roma y desertó, y al desertar fue atrapado, y al ser atrapado lo vendieron como esclavo, y al ser esclavo vivía como tal hasta que logró
escapar de la esclavitud. No solamente él, sino más o menos 80 personas con él. Y empezó a liderar Espartaco un grupo de esclavos. Él era de Grecia, lo que se conoce hoy como Grecia, Bulgaria. De esa zona era Espartaco. Llegaron a ser miles de personas los esclavos que se levantaron en contra de Roma. De hecho, vencieron a Roma varias veces, hasta que un día Roma los venció a ellos. Espartaco murió en batalla, no se encontró nunca el cuerpo. Esto lo puede encontrar en internet, lo que les estoy contando. El cuerpo de Espartaco no se encontró nunca, no lo pudieron identificar entre tantas muertes, pero sí Roma logró capturar a 6.000 esclavos, 6.000 soldados ahora de Espartaco, 6.000 rebeldes, 6.000 personas que pertenecían a la resistencia, y los crucificaron a los 6.000. Roma, ante un hecho de rebeldía, los crucificaba, los condenaban a muerte por medio de la cruz. 6.000 personas crucificadas una al lado del otro, dice ahí la historia que fue un camino de casi 200 kilómetros de personas crucificadas. Imagina lo que debe ser 200 kilómetros de personas crucificadas, como una advertencia de lo que les pasaría a cualquier persona que se levante contra Roma. Eso es historia, no estoy contando nada nuevo, es la historia que usted puede encontrar en internet. En el año 73, él murió en el 71, antes de Jesús. En el año 73 tuvo una gran victoria en contra de Roma, muy recordada. Pero en el año 71 él pierde la vida en la batalla, lo que le conté recién. Esto no fue un castigo, sino una advertencia para disuadir futuras rebeliones de esclavos contra la República de Roma. Espartaco y Jesús son totalmente distintos, aunque cercanos en el tiempo. Vos pensás que muere Espartaco y 70 años después nace Jesús. Espartaco no es un libertador como lo fue, por ejemplo, Judas Macabeos. Yo sé que estas palabras por ahí no resuenan tanto en nuestra cabeza, pero Judas Macabeos sí fue una persona que fue un libertador de Israel. Y fue antes que Espartaco, porque estamos hablando del año 100 y pico, antes de Jesús. Pero Espartaco no. Entonces, aunque estaban cerca en el tiempo, son muy diferentes uno del otro, porque Espartaco luchó y entregó su vida por la libertad de los esclavos. Jesús entregó su vida por la libertad del alma. Espartaco no resucitó, Jesús resucitó. Los 6.000 soldados que crucificaron no resucitaron, Jesús sí resucitó. Lo que estoy tratando de decir con estos datos es que Roma era muy cruel. Roma, toda aquella persona que parecía ser una amenaza para el imperio, lo liquidaba mediante la cruz. Roma crucificó mucha gente, muchísima gente, miles y miles de personas fueron crucificados por Roma, por el imperio romano. Pero uno solo se levantó de los muertos. Uno solo fue el que resucitó, el que nos dio vida. Fue uno solo. En el estudio de hoy no vamos a entrar en la parte netamente espiritual de por qué Jesús vino directamente a una cruz. Le puedo dar un pantallazo solamente, pero no vamos a hablar hoy. Que Jesús haya venido, que se haya hecho siervo, siendo Dios, que se haya hecho siervo para habitar entre nosotros y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, no es un capricho del Padre, sino que fue un pedido de Satán, porque Satanás había tomado por asalto la tierra. Cuando nosotros leemos que Satán cayó a la tierra, todos piensan que fue echado a la tierra. No fue echado a la tierra. Él se reveló en el cielo, se trasladó a la tierra y desde la tierra, porque acá iba a venir Jesús como el hermano mayor a reinar el universo, desde la tierra dijo, mándalo. ¿Sabe cómo lo mató? Por eso esto lo podemos hablar en otro momento, en otro estudio, pero fue un pedido, mándalo. Mándalo que yo lo mato. Jesús se hace hombre, se toma forma de siervo y obedece al mandato del Padre, a morir en una cruz. Jesús fue obediente, murió en una cruz como el Padre lo mandó y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo resucitó. Pero ahora estamos hablando de la cruz acá, en este plano físico y terrenal. Entendamos que Roma estaba totalmente tomada por el imperio satánico, porque Roma adopta lo que Satán quiere, que es la cruz. Yo les conté todo esto de Espartaco, pero para que vea cómo Roma se levantaba en contra de aquellos que le podían hacer algún daño. En los relatos se ve muy claro todo esto. Las autoridades religiosas lo condenan por blasfemia a Jesús. Mateo 26, del 65 al 66. El sumo sacerdote lo acusa de blasfemia. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo acusaron a Jesús de blasfemia. Los sacerdotes
porque este se hace llamar hijo de Dios. Ha blasfemado. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Lo acusa el sumo sacerdote. ¿Qué van a decir todos los demás? Sí, tenés razón. Es reo de muerte. Listo. Primera mentira. Marcos 14, 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos le condenaron declarando ser digno de muerte. Lucas 22, del 66 al 71. Ahora lo acusa el concilio entero. Hasta el 71 vamos. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo: si os lo dijere, no creerán. Y también, si les preguntare, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hasta ahí lo están acusando a él de blasfemia, solamente por decir la verdad. Claro, todos ellos están sirviendo a Jehová de los ejércitos, y obviamente los sacerdotes, sumos sacerdotes, todo eso en Israel estaba todo corrompido. Obviamente la corrupción que había era tremenda. Viene Jesús y empieza a hablar las verdades del reino. Entonces obviamente que le dicen que era un blasfemo. Las autoridades religiosas lo condenan por blasfemia. Escucha bien, lo condenan, es digno de muerte. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y no podemos hacer otra cosa que llevarlo a Pilato, porque ellos no le podían dar muerte a Jesús. Cuando lo llevan a Pilato cambian el discurso, cambia la cosa. Vos prestá atención. Lucas 23, del 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, el concilio, toda la gente que estaba ahí, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Dentro del concilio era un blasfemo porque se hacía pasar por hijo de Dios. Pero ellos saben que si le traen a Pilato, tienen que traer a alguien que esté en contra de Roma, porque si no Pilato no lo va a justiciar. Entonces cambian el discurso y le dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Eso es cierto, pero Jesús no prohibió dar tributo a César. Jesús dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El gran problema con esas palabras de Jesús es que Jesús le dice: denle a César lo que es de César, ese es su rey. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Y pone de alguna manera a César de un lado, pero a Dios como rey. Y eso es lo que ellos no pueden tolerar. Que haya alguien que sea superior a César, porque César es Dios para ellos. Entonces Jesús le dice: denle a César lo que es de César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Ah, vos estás en contra de Roma entonces. Cuando lo acusan de blasfemia y lo llevan delante del gobernador, dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que les prohíbe dar tributo a César. Mentira, Jesús nunca dijo eso. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Seguimos, hasta el 5. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito halló en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Cambia la situación. Dentro del concilio sos blasfemo, sos un reo de muerte. Cuando lo llevan a Pilato no pueden decirle eso. Le dice: che, este es un problema para Roma. Te traemos un problema para Roma. Somos tan buenos nosotros, somos tan buenos que descubrimos que este te va a traer una sedición. No sirve para nada. Tenés que matarlo. No, pero yo no encuentro... No, tenés que hacerlo. Sí. Mateo 27, verso 22 al 26, Pilato consulta con el pueblo. Fíjate, el gobernador no tenía ni idea de lo que quería hacer. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato consulta con el pueblo. El pueblo obviamente está siendo arengado por los sacerdotes, por los que trajeron a Jesús. Pilato dice: ¿qué hacemos? Crucifíquenlo. Sí, pero lo que pasa es que no hizo nada. Más fuerte todavía. Ahí él se da cuenta que se le está por armar una sedición. Ahí Pilato se da cuenta y dice: esto es serio.
porque la gente empieza a alborotar. Entonces dice, yo no quiero problemas con el César, no quiero problemas con Roma. Acuérdense que están en Israel, están lejos de Roma, pero las noticias llegan y él dice, yo no quiero problemas con el César. Bueno, entréguelo para ser crucificado. Es tremendo. Vamos a Marcos, capítulo 15. Acá Pilato cede y ordena la cruz. 15, del 12 al 15. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. La misma historia desde otra perspectiva, en este caso Marcos. Lucas, capítulo 23, Pilato intenta liberarlo, del verso 20 al 25. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pero qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallo en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Es por eso que te digo, él empieza a ver que es algo serio esto, que puede pasar algo diferente. Y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Acá hay un detalle. Suelta a Barrabás, pero Barrabás también estaba preso por sedición. Barrabás también estaba preso y seguramente tenía que ir a la cruz porque era un enemigo de Roma. Y él sí era un enemigo de Roma y Jesús no. Sin embargo, sueltan a Barrabás. Mirá Pilato. Obviamente que todo va dentro de lo que es el plan de Dios. Nadie va a mover una coma ni una tilde del plan de Dios. Pero fíjate cómo Pilato cede ante el pedido del pueblo para calmar las aguas y crucificar a un inocente. Él sabe que es inocente y le entrega a un sedicioso de verdad que es enemigo de Roma y que merecía realmente ir a la cruz. La historia por fuera de la Biblia dice o relata que Barrabás se convirtió al Evangelio, un hijo de Dios, pero eso lo dice por fuera, la Biblia eso no nos cuenta. La ley judía castigaba la blasfemia con lapidación, con apedreamiento. La cruz es una pena para los rebeldes. Jesús no era ningún rebelde. Jesús vino a instaurar un reino de paz y de amor. Pero eso enfurecía a los sacerdotes. Los sacerdotes vinieron con mentiras. El gobernador no tenía lo que tenía que tener y para no tener problemas con Roma, les entregó y les dio lo que ellos pedían. Y soltó a otro sedicioso, asesino, violador y todo lo que vos quieras, se lo soltó. Vos fíjate el panorama, cómo va. Entonces, al pedir la cruz, los sacerdotes están presentando a Jesús como un enemigo político. En otras palabras, lo que están diciendo es, no solo dice ser hijo de Dios, también se hace llamar rey. Eso lo convierte en una amenaza para Roma. Esto es lo que yo le leí recién, es lo que en otras palabras le hubieran dicho los sacerdotes a Pilato. Tanto los sacerdotes como los escribas, como los que tenían autoridad, no tenían poder de policía. Ellos no podían arrestar, no podían hacer nada. Lo único que podían tener esos sacerdotes o esos escribas o los que tenían algún tipo de autoridad era un bastón. Un bastón con el que golpear a quien sea para poder ajusticiarlo. Pero el que decidía siempre era Roma. Y obviamente que todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos y aún el mismo pueblo no estaba contento con Roma porque estaban siendo oprimidos por un imperio. Por eso es que le agarra un ataque de bondad a todos ellos y de aceptación al imperio cuando se enojan con Jesús. Estaban endemoniados, por supuesto. Estaban reendemoniados, se enojan con Jesús porque se viene a ser el Hijo de Dios, este blasfemo. Si nosotros conocemos a la madre y conocemos que el padre no es su padre, si este es hijo de fornicación. Era lo que decían, era la historia que se contó de Jesús toda la vida. De Jesús se conoce que había un hombre llamado José y que no era su padre. Que Jesús tenía hermanos que eran hijos de María y de José, que eran sus hermanos, pero su papá, el que lo crió, no era su padre. Entonces toda la gente que decía, vaya a saber con quién anduvo la madre, es hijo de fornicación. Jesús tuvo que vivir con todo eso. Y acá está el punto. La cruz no solo mataba, exponía, avergonzaba la cruz. Era una forma en la que habían encontrado los sacerdotes para desacreditar a Jesús. Los sacerdotes habían encontrado la forma, por eso directamente no dicen matalo, apedrealo, nuestra ley lo apedrearía. No, crucificalo. Habían encontrado la forma de poder matar a este personaje, pero desacreditarlo.
Porque todos sabían que si alguien era condenado a una muerte de cruz, era porque realmente era un enemigo público de todos. Y a la cruz iban golpeados, iban escupidos, iban desnudos, perdían hasta la dignidad. Nosotros vemos en las películas a Jesús con un taparrabos, pero no solamente Jesús, sino todos los que fueron crucificados, eran crucificados totalmente desnudos, tenían que perder la dignidad, porque también Roma sabía que la ley decía, no descubrirás tu desnudez, es indigno. Entonces ellos leyeron la ley para buscarle la vuelta y quitarle la dignidad hasta lo último, a todas las personas. Era la forma de deslegitimar a Jesús, metiéndolo ahí arriba en una cruz. Lo que ellos no sabían era que Jesús ya sabía de antemano que tenía que venir a morir en una cruz. Que la película él ya la había visto, es el Hijo de Dios. Y fue obediente, sabía a lo que venía, a lo suyo vino, hizo todo lo que tenía que hacer conforme al plan establecido, pero los romanos no lo sabían, porque los romanos estaban siendo también infundados por el mismo imperio satánico. Ellos creían que ellos eran los que habían inventado la cruz. La cruz es otra cosa, viene de antes, es del imperio satánico. Y ellos la adoptaron como diciendo, mirá, esta muerte que damos nosotros es ejemplar. El que se levanta en contra de nosotros es crucificado. Y la misma gente de ahí miraba y decía, y sí, porque si no, no te suben a la cruz, te dan otra muerte. Muertes muy crueles, varias y muy crueles. Desmembrar a la persona, ascuas de fuego. Desmembrar a la persona era poner 4 caballos, atarlas y largar los caballos. Horrible, muertes horribles, muertes. El cuerpo de muerte era atarle un cadáver a la persona y dejarlo ahí hasta que muera. Bueno, varias muertes, pero la cruz era realmente para desbaratar, desacreditar y quitarle la dignidad a la persona, porque era un enemigo público del imperio. Con mentiras lo llevan a Jesús, al gobernador, con mentiras convencen al gobernador, el gobernador lo entrega a Jesús, pero Jesús no abre su boca porque él sabe que tiene que hacer eso, él tiene que ir según esos pasos. Jesús no está sorprendido de lo que está viviendo. Jesús le duele, Jesús ora, Jesús llora porque lo vemos, Jesús conocía el plan. Por eso la Biblia es clara en Filipenses 2:8, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, él conocía el plan. Todo lo demás que estamos contando, obviamente que lo sufrió, obviamente que lo vivió, y cuando la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre, obviamente que estaba en un estado total de estrés, que tenía la presión por las nubes. Si era un ser humano, obviamente que él estaba ahí en un total estado de agonía. Lo dice la Biblia. Pero sabía y ahora dice, Señor, estoy listo. Si tengo que morir acá, muero acá. Pero déjame llegar a la cruz. Yo ahí vine. Volvemos a lo que les decía recién. La cruz era un lugar a donde se perdía toda la dignidad. Y ellos encontraron la manera de llevar a Jesús a la cruz para que todo el mundo diga, si realmente fue a la cruz era porque realmente era un enemigo, un mentiroso, un sedicioso, una persona enemiga de Roma. Más allá del mensaje que traía, era un enemigo, no nos iba a hacer bien. Y mirá lo que dice la Biblia en Mateo 27, del 37 al 40. O sea que lo que ellos pensaron de alguna manera pasó. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. O sea, dio resultado. Lo que los sacerdotes habían maquinado dio resultado, porque ellos dijeron, lo llevamos. ¿Qué quieres que haga? Crucificalo. No, pero crucificalo. Tantas veces le gritaron que el gobernador acepta y lo entrega. Cuando lo entrega, la gente lo mira, lo que pasa, y sí, viste, por más mensaje que traiga, si no, no hubiera llegado ahí. O sea que de alguna manera la idea de estos personajes funcionó. Insisto, lo que ellos no sabían era que ese era el Hijo de Dios. Lo que no sabían es que se iba a levantar de la muerte. Lo que no sabía, ni siquiera Satán sabía eso. Satán no sabía. Sabía que se les iba a levantar. Podría pensar que sí. Lo que no sabía Satán, me corrijo, lo que no sabía Satán es que Jesús iba a descender a las partes más profundas de la tierra, a las partes más bajas, y liberar a los que estaban ahí. Eso es lo que no, porque le arrebató la llave de la muerte. Tal vez podría imaginarse que podría haber resucitado Jesús, porque hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento. Pero lo que no se imaginó nunca es que este iba a bajar a la parte más baja de la tierra, a liberar a los que estaban atrapados ahí. Y ahí ese fue el golpe mortal del que habla Apocalipsis, que la bestia recibe un golpe mortal en una de sus cabezas y herido de muerte, como herido de muerte.
Pero ese cimbronazo al imperio satánico no lo mata, porque es una de sus cabezas. Recuerde que tiene 7 cabezas el dragón. Una de sus cabezas. Se reordenó el imperio, se reordenaron las cosas y sigue haciendo daño hasta el día de hoy. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y ahí está el punto. ¿Ves todo el mensaje que diste? Sos un mentiroso. Tú que derribas el templo, lo edificas en 3 días. Mirá todo lo que dijiste. Si eso hubiera sido cierto, no llegás a ese lugar. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Pero dice que a su izquierda y a su derecha había 2. La traducción dice que son ladrones. Si hubieran sido ladrones, no los hubieran crucificado. Eran sediciosos. También eran rebeldes. También ellos seguramente se levantaron en contra de Roma. Tal vez les robaron a Roma. Eran enemigos. Acá habla de que son 2 ladrones. Y en las iglesias evangélicas se habla del ladrón bueno y el ladrón malo. No, porque uno era el ladrón bueno. No hay buenos. Si son ladrones, no son buenos. Nada más que uno encontró a Jesucristo como el Señor. Entendemos entonces que la cruz es un símbolo satánico por excelencia. La orden es vencer en la cruz. Por eso vuelvo a citar lo que les dije hace un ratito, Filipenses 2:8. La orden del Padre es que venga Jesús a una cruz, a vencer en la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿a quién? Al Padre, hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que el Padre no le dijo: uy, mirá, tengo un problema, se rebeló Satán, ¿qué haré? Heme aquí, Padre, yo iré. Eso no funciona así. El Padre es claro, es un Dios de luz, de propósitos claros. Envía a su Hijo a hacer una obra, con toda la autoridad del Padre, por supuesto, hasta la muerte y muerte de cruz. La orden era llegar a la cruz, porque había que vencer en la cruz. Vamos a Gálatas 3:13, donde dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Acá se pone buena la cosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, por causa nuestra, por el pecado, porque nosotros estamos vendidos al pecado, por causa nuestra maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Escuche bien, lea bien, analice este versículo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué le estoy diciendo? Solamente ser colgado venía la maldición sobre vos. La muerte fue para vencer. Por eso les digo, acá se pone buena la cosa. O después los mataban y después los colgaban. Era lo mismo. Mabel, vos pasaste viva o muerta por un madero, la maldición venía sobre vos. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. A Jesús lo crucificaron, lo colgaron en un madero. Y ahí él estuvo 3 horas padeciendo. Desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde que él expiró, que él entregó el espíritu. En esas 3 horas vino sobre él el cáncer, vino sobre él la fornicación, vino sobre Jesús la mentira. En esas 3 horas Jesús se llenó de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo dice ahí. Y dice que lo dice la ley. Entonces me fui a buscar en la ley. Y está en Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Y acá está la ley de cómo tratar un cuerpo. Porque la ley judía no permite crucificar. Pero sí la ley contempla qué hacemos si encontramos a alguien que lo colgaron. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, no lo crucificaban ellos. Pero había otras personas. Si alguien hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces fíjate que no está permitido para los judíos crucificar, pero la ley contempla qué pasa si te la mandás y te crucifican. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué pasa si caes y te crucifica otro? ¿Cómo tratamos ese cuerpo? ¿Lo dejamos ahí? No. No podemos dejarlo. No podés contaminar la tierra que Jehová te dio por heredad y dejar que pase la noche uno de tus hermanos colgado llevando la maldición, porque es maldito todo aquel, porque la cruz es satánica. Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Nosotros automáticamente leemos eso y decimos, sí, Jesús llevó la maldición por nosotros, se hizo maldito, porque lo crucificaron, porque murió por mí. Todo eso es verdad. Pero la ley está ampliando esto y está diciendo otra cosa. Está diciendo a los del pueblo que no pueden crucificar, ¿qué deberían hacer si encuentran a uno de los suyos crucificado? Como también dice, si alguien va caminando por el campo y encuentra un cadáver, no de un animal, de una persona, tiene que ir, hacerse cargo del cadáver, llevarlo, pagar lo que hay que pagar para enterrarlo, y tiene que traer un cordero y poner las manos sobre el cordero y decir, soy inocente de la sangre, yo no lo maté, pero la ley dice que no podés dejar un cuerpo tirado. Entonces ellos tenían que hacerse cargo del cadáver y hacer todo lo que tenían que hacer para enterrarlo. No lo podían dejar. La ley contemplaba todas esas cosas. Jesús entonces se hizo maldito solamente por estar colgado en la cruz. Solamente el hecho de haber subido a la cruz hizo que Jesús llevara la maldición. La tuya, la mía, la maldición de todos los hombres. Él la cargó. Cualquier enfermedad que pueda pasar por nuestra cabeza, que hemos escuchado alguna vez en las noticias, todo lo cargó Él. En esas 3 horas, a medida que iba cargando esa maldición, se iba poniendo más oscuro el día, se iba poniendo más oscuro. ¿No dice que a las 3 de la tarde todo fue tinieblas? Todo ese lugar, todo ese entorno fue tinieblas. La gente se asustó. Porque Jesús, solamente por estar colgado ese tiempo, se hizo maldito, se hizo maldición por nosotros. En esas 3 horas Jesús se lleva toda la maldición. Después dice, Padre, ya está Él cargado de todo nuestro pecado. Dice, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre en ese momento tuvo que mirar hacia otro lado, ya no podía mirar a su Hijo, porque Dios no se junta con el pecado. Dios no mira el pecado, entonces tuvo que sacar la vista. Jesús en un momento lleno de la ira, del enojo, de la frustración, de todo lo que nosotros vivimos, depresión viene sobre Él. Toda carga viene sobre Jesús y Él ahora siente que está solo, realmente siente que está solo porque ya no siente la mirada de su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Pero habiendo dicho eso, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te siento, no me estás mirando, yo sigo creyendo, dijo Jesús. Y habiendo dicho esto, expiró. La cruz entonces fue el lugar donde la maldición se manifestó sobre Jesús. Jesús santo, digno, puro, Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Pero la cruz fue el lugar a donde se manifestó la maldición en Jesús. Jesús se llevó sobre Él nuestro pecado, nuestra maldición. La muerte de Jesús, ya cuando Jesús muere, Jesús no muere si no carga primero con todos nuestros pecados. Cuando Jesús muere, ahí Él vence y nos libera a nosotros de esa maldición. Si lo hubieran apedreado a Jesús por blasfemo, primero que no hubieran podido porque no llegó el tiempo, no hubieran podido porque no era la forma, no estaba de acuerdo al plan, no hubieran podido. Pero si ellos no sabían que ellos también iban conforme al plan, porque en Filipenses 2.8 dijo muerte y muerte de cruz. Entonces se lo llevan a Pilato para que Pilato lo crucifique, y no solamente lo crucifique, sino que lo avergüencen, le quiten la dignidad y que ya nadie le crea, ni unos ni otros. Él sube a la cruz, en la cruz se lleva todas nuestras maldiciones, pero cuando muere vence Él a la muerte. Él estuvo muerto, Jesús estuvo muerto, Jesús murió. Fue Nicodemo y José de Arimatea, lo bajan, lo llevan a una tumba. Al 3er día Jesús se hace ver por las mujeres. Al 3er día, cuando iban a buscar, a llorar a Jesús a la tumba, ya lo iban a ungir, ahí se dan cuenta que Jesús estaba vivo. Porque le dan el mensaje, Jesús se aparece, empieza a haber apariciones de Jesús. Pero Jesús resucita, ni bien pusieron la tapa dentro de la tumba, Jesús se levanta porque dice que descendió a las partes más bajas del infierno. Luego de eso, subió a lo alto llevando cautiva la cautividad, habló con el Uno, lo dice la Biblia, Entró al lugar, al Altísimo, y tomó de la mano del que estaba sentado en el trono el rollo. Todas esas cosas que la Biblia cuenta pasaron en el tiempo en el que todos nosotros creemos que Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches. Jesús no estuvo muerto 3 días y 3 noches. Jesús estuvo muerto un par de horas. Cuando cerraron la tumba, Jesús resucitó. Fue a las partes más bajas del infierno. Fue al Altísimo, habló con el que está sentado en el trono. Regresó, habló con las mujeres, los comisionó. Estuvo 40 días, 40 noches con los discípulos, interactuando con ellos. Y después subió a vista de todos ellos y le dijo, volveré a buscarlos a todos ustedes, me los voy a llevar conmigo. Vino a lo suyo, toda la cautividad, todo lo pecaminoso, se lo llevó. Todo lo que vino a traerte condena a vos, se lo llevó Él. Lo venció, Él lo venció, se fue. Bueno, vamos a hacer una reflexión final. Dijimos entonces que la cruz es un símbolo satánico adoptado por Roma. Roma le daba muerte
a todas aquellas personas que consideraba ser enemigo de Roma, un sedicioso, un rebelde, alguien que hablara en contra de César, alguien que hablara en contra de un soldado de Roma. Ya era suficiente. Un esclavo que se dé vuelta y quiera golpear a un soldado romano de esos que estaban en la esquina de la aldea, ya era suficiente para ser un enemigo de Roma. ¿Recuerda también en otro imperio que Moisés mata a un egipcio y se tuvo que ir? Tuvo que huir. Él mató a un egipcio y se fue, porque mató a un egipcio, lo mataban a él, por más de que sea el nieto del faraón, lo iban a matar. Bien, dijimos entonces que un enemigo de Roma debía ser crucificado, que cuando era crucificado se lo crucificaba porque realmente era de la resistencia, era un rebelde, era alguien que le estaba haciendo difícil, se la estaba haciendo difícil al imperio. Entonces, imaginemos por un momento, imaginemos ahora que todos nosotros somos la iglesia del Señor, porque es lo que somos, pero que en vez de estar hoy en el gobierno Javier Milei, estuviéramos bajo el imperio romano. Que hoy estuviéramos estuviera el imperio romano, no Javier Milei, no Cristina, no Macri, no ninguno de ellos, el imperio romano. Y nos encuentran a nosotros reunidos acá en la iglesia, nos llevan, nos detienen y nos condenan a muerte. Y nos condenan a muerte. La pregunta es para que reflexionemos. ¿Nos crucificarían a nosotros? ¿O nos darían cualquier otro tipo de muerte? ¿Pero sos rebelde? ¿O estás en tus problemas? Pensá, no sea. Pensá. Nosotros estamos en nuestros delitos, estamos en nuestros pecados, estamos en nuestros problemas, estamos en nuestros yeites, estamos que no me saludó, que el otro no vino, que aquel... ¿Nos crucificarían a nosotros? No le haces nada vos al sistema, porque estamos pensando que no hay plata, estamos pensando que mi marido no me habla, estamos pensando que la plata no alcanza, estamos pensando... No molestás al sistema. Si hoy estuviera el imperio romano y nosotros nos condenan a cualquier tipo de muerte, menos a la cruz. Y eso es lo que quiero reflexionar. Reflexionemos en esa parte. No le estamos haciendo la mella al imperio. Por eso tenemos muchas luchas y muchas de las luchas que tenemos es nuestra culpa. Ni siquiera le podemos echar la culpa al diablo. Porque me pasa lo que me pasa porque estoy peleado con mis hermanos. Me pasa lo que me pasa porque no me hablo con el otro pastor. Me pasa lo que me pasa porque mi marido es infumable o mi esposa es infumable. Me pasa lo que me pasa porque mis hijos son rebeldes. Pero nunca tiene que ver con lo que pasa en el cielo, sino que tiene que ver con lo que me pasa a mí y a mi familia. Pero ponete a buscar a Dios de verdad, ponete a predicar, ponete a hacerle la tos al sistema. Vas a ver cómo el enemigo viene y te castiga de verdad. Pensalo, pero con una mano en el corazón. No es para que vos lo respondas ahora. Vos para que te vayas a tu casa y digas, che, si realmente a mí me agarrara el imperio romano, me daría muerte de cruz, realmente se ocuparía en darme la peor muerte para desacreditarme. Yo le estoy haciendo a él, me darían muerte por mentiroso, por ser iglesia, por ser uno más de los que va y juegan al evangelio los domingos. Es para reflexionar. Quédese tranquilo que eso no va a pasar, porque no está el imperio ahora. Hay otro imperio, que es peor todavía, que sutilmente nos lleva a todos nosotros a creer que estamos, bien con Jesús, que si viene Jesús nos vamos con Él y a creer un montón de cosas, pero la realidad es que 24/7 estamos pensando en todo lo que nos pasa, en cómo resolver, en cómo llegar a fin de mes. Y no culpo a nadie, porque nos pasa absolutamente a todos. Lo que sí sé es que cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y empezamos realmente a buscar a Dios, la pelea ya no es entre carne y sangre. Ya realmente son batallas que se libran en el alma. Realmente son ataques directamente al alma, directamente a la conciencia. Son ataques que son realmente porque hay un sistema satánico que te quiere hacer caer. Todo lo demás son problemas, son luchas, son dificultades que nos pasan, que vienen, pero es todo acá, todo acá. A Jesús, como era santo y 3 veces santo, tuvieron que llevarlo con mentiras a la cruz. Yo creo, sin temor a equivocarme, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, creo que el enemigo ni se tomaría el trabajo de llevarnos a nosotros a la cruz. Denle muerte de cualquier cosita, está bien. Tírenlo a los leones. Lo que quiero decirle y significarle es, todo este tipo de reflexiones nos lleva únicamente a analizar sobre nuestras vidas. No sobre la iglesia, no sobre las iglesias. Es Jesús que subió a la cruz y se hizo maldito por mí. Venció la muerte para darme libertad a mí. Resucitó y se fue para venir a buscarme a mí. Listo. En base a eso tengo que ponerme a pensar. En base a eso tengo que actuar en consecuencia. Todos nosotros somos pecadores.
Pero hay algo que no cambia desde el principio. Es el amor de Jesús por nosotros. Es la fidelidad de Dios y el amor por este pueblo infiel que somos nosotros. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra.